tenía sueños catastróficos. Repetitivamente soñaba con el fin del mundo. Bolas de fuego caían, sentía, pero vívido. Hay que reconocer que este camino no es fácil. Llegar a los medios de comunicación tiene sus bemoles. Hace rato castré los noticieros, precisamente por eso, porque empecé a tener pesadillas y me volví un palillo, estaba quedándome calva, estaba súper flaca y dije, no, aquí no es. Con ese sentimiento ahí en el corazón y que se refleja en mis noches, igual, todo lo que ha pasado con los paseos millonarios, las violaciones. Ahí me veo yo pintada viviendo. ¿Quién iba a pensar que esta enfermera iba a terminar haciendo lo que un día soñó? La vida misma, yo creo que es un flujo de energía que te lleva a donde está tu propósito y los anhelos de tu corazón. Después tuve un evento bien importante emocional y perdí el sueño, no dormía. Es bien especial entender este mundo porque, bueno, se puede trabajar con él. Claro. Podemos modificarlo. Sí necesita disciplina para poder hacerlo, pero es fantástico. Sí, hay que soñar, dormidos y despiertos. Yo creo que ese es un mundo donde podemos salir de la realidad. Cada noche es una oportunidad a soñar bonito. Vamos a estar más allá de los sueños. Bienvenidos a un espacio con especialistas y soñadores que compartirán experiencias para llevarte a dormir a otro nivel. Americana de Colchones presenta Más allá de los sueños. Una niña que soñaba con ser médica, también soñaba con ser presentadora de noticias porque las personas sabían mucho hasta que descubrió que leían el teleprompter. Tenía muchos sueños y también muchas pesadillas, incluso recuerda experiencias cuando estaba muy pequeñita. Ha sido una soñadora y después ha trabajado en los medios como también presentadora y presenta muchos de los congresos y los eventos. Una persona a la que admiro en su labor profesional, que la he conocido a través de precisamente ese trabajo, Sandra Masuera. Bienvenida aquí Más allá de los sueños. Muchas gracias por esa bienvenida, Santi. Un placer estar aquí contigo. Tú sabes que te llevo en el corazón y siempre he tenido como un sentimiento especial hacia ti. Sí, yo creo que además somos paisanos, somos del Tolima. Imagínate, tolimenses en la capital y desarrollando un trabajo bonito. Nos hemos encontrado en los medios de comunicación, así que, pues bueno, un placer estar aquí contigo compartiendo este espacio. Siempre me sorprendió que cuando Sandra hablaba de cosas de salud y cuando varias veces que me había entrevistado en los programas de Bravísimo, había como una forma, y en los escritos y en los posts y todo, una forma muy profesional de la salud. Y me enteré que había sido enfermera. Sí, imagínate, jefe de enfermeras, ¿quién iba a pensar que esta enfermera iba a terminar haciendo lo que un día soñó? O bueno, no un día, muchos días soñó Eso. cuando era niña. La vida misma yo creo que es un flujo de energía que te lleva a donde está tu propósito y los anhelos de tu corazón. Y así me pasó. Se me cumplió el sueño sin perseguirlo, pero también siento que me desarrollé en el área de la salud para cosas importantes que ahora conjugo la parte de salud, bienestar, calidad de vida, comunicándolo a través de los espacios donde estoy. Eso es genial porque muchas veces una enfermera tiene una influencia muy marcada, pero por pocas personas o hacia pocas personas. Pues a veces la familia y todo, pero los medios de comunicación, las redes, donde está Sandra, pues llegan masivamente. Además es una voz, hay una cosa que es bien interesante y es la generación de credibilidad, que no todas las personas la tienen. Y cuando se genera credibilidad, entonces lo que se dice tiene valor. Imagínate que me leí la carta astral el año pasado y pues obviamente quien me la leyó no tenía ni idea quién era yo, una persona muy conocida y muy recomendada y me dijo, dentro de todo, tú eres una healthy girl, la gente, tu propósito de vida está ahí. Y yo, ok, me dijo, ¿tú te dedicas a algo? Y yo le dije, no, soy comunicadora, pues trabajo en presentación en este momento, en televisión, pero también soy enfermera. Y me dijo, ahí está, ese es tu camino, ese es tu propósito de vida, tú viniste a eso. Sí, enseñar desde la salud.
¿Y por qué no médica? ¿Qué pasó en ese momento de estudiar enfermería y decir mejor no los médicos que sufren Mi mucho? sueño no era ser enfermera realmente, si te soy sincera, yo quería, estaba como dividida en dos caminos muy diferentes. De pequeña veía, como lo dijiste en la introducción, las noticias y yo decía, esta gente es brillante, esta gente es Sabe de todo. maravillosa, cómo saben de todo, esa elocuencia y esa capacidad de decir las cosas de una manera tan ordenada, tan específica, tan puntual, yo quiero ser como ellos. Me gustaba cantar, entonces decía, yo estoy entre la presentación, quiero ser presentadora o cantante, pero también me gustaba la parte de ayudar, de si alguien se cortaba, era la que iba. Las inyecciones siempre les tuve miedo, pero también esa parte, esa vocación estaba ahí. Entonces tenía ahí como tres caminos y cuando me gradué del colegio, me gradué muy pequeña, pues todavía estaba muy chiquita como para partir de mi ciudad, de Ibagué, y en Ibagué no existía comunicación social, entonces yo dije, bueno, voy a estudiar medicina. Y el ICFES no me lo permitió, quedé a 3 puntos, o sea, imagínate, estuve ahí de Pedacito. pasar a medicina. Me dijeron, métete a enfermería, que el pensum son los 3 primeros semestres son Y luego te iguales y haces pasas. un traslado. Al primer semestre, dificilísimo, no fue, estuve también cerquita, pero no, en el segundo igual y en el tercero me salió y yo ya estaba enamorada de enfermería. Y veía a mis compañeros que estaban en medicina que se pegaban. Yo dije, no, aquí me quedo, voy a ser instrumentadora quirúrgica y salgo de aquí, me voy a la Javeriana a especializarme y ese era como mi camino. Pero en oncología pediátrica fue el otro paso. Terminé siendo jefe de enfermeras en la Fundación Santa Fe, estuve en pediatría un tiempo y después terminé en oncología pediátrica donde definitivamente me di cuenta que no era la vida que yo quería. Soy una persona súper sensible, soy cáncer, de signo cáncer, entonces somos como puro corazón y tocaba dar noticias permanentemente trágicas, diagnósticos de leucemia. Empecé a somatizar y me volví un palillo, estaba quedándome calva, estaba súper flaca y yo dije, no, aquí no es. Y bueno, un amigo me dijo, mientras veía un traslado hacia otra clínica, me dijo, hazte un cursito, yo estoy haciendo un curso con Alfonso Ortiz, que es de actuación, pero te puede ayudar como a disipar eso mientras te sale el otro trabajo. Y ahí me quedé, ahí me cambió la vida. Y hay protagonistas de nuestra tele. Y ahí empezó mi vida completamente diferente. Nunca volví a una clínica a trabajar. Presenté programas de salud, todavía presento programas de salud. Y pues no sé, empecé como por el lado de la actuación, lo intenté, pero me generaba mucho estrés cuando me llamaban. Tienes unas escenas con Robinson Díaz. Yo, Robinson, yo qué vergüenza, yo cómo voy a hacer con ese señor. Entonces no, pero el mismo camino me fue llevando a protagonistas, de protagonistas me enfoqué por el lado de la presentación y salí de ahí como un Renaultcito 4 de taller en taller a estudiar presentación. Y bueno, se abrieron las puertas, gloria a Dios. Cuando uno tiene, bueno, eso es un sueño que también está vivo, ¿no? La oración y todo el proceso espiritual, el sentido y el amor. Pero ese sueño de niña se está cumpliendo. Cuando Sandra se habla a Sandrita y la mira y le dice, oye, vamos por donde queremos estar, independientemente que la forma no, pero el fondo. Completamente. Obviamente hay que reconocer que este camino no es fácil. Llegar a los medios de comunicación tiene sus bemoles y yo en este momento lo estoy viviendo, pero estoy realizando mi pasión. Ayer hice un post en mi Instagram que lo hice muy sentido porque salí de presentar un evento, yo salgo con una plenitud, de verdad, como que esa es la palabra, como que cuando yo llego es una emoción de mi interior, una cascada de adrenalina, de dopamina, serotonina, están todos, o sea, de verdad, y salgo y siento una satisfacción del deber cumplido. Entonces yo digo, esa es mi pasión. Los orientales dirían anandamida, que es la sustancia de la dicha. Entonces, cuando uno siente que está en plenitud y en éxtasis, incluso esa sustancia se produce, que es la misma que buscan las personas cuando consumen cannabis, pero que no se logra. La interna sí. La sensación de, estoy Gozo. pleno. No necesito absorber el joy, el gozo, es la dicha plena. Que no necesito nada, que esto es suficiente. Que Sí. no, Y cuando digo, uno no tiene la necesidad de que pase algo, sino que ya ocurrió.
Claro, y en el programa, o sea, en Brevísimo yo decía, a mí me pagan por esto. Cuando llega el cheque, yo digo, bueno, qué delicia, presento un evento. Me pagaron todo por esto, es tan chévere. O sea, no sentirlo Yo creo es... que esa es la diferencia entre dedicarse y trabajar. Trabajar es un esfuerzo, de hecho, de ahí viene el proceso, como esclavo y esfuerzo y, digámoslo así, una obligación. En cambio, dedicación es porque uno se involucra, le interesa, le motiva. Está metido allí porque lo quiere hacer. Y uno se da cuenta que está desarrollando su pasión y cuando sientes que te pagan por algo que, pucha, Es que ese es el sueño. es... El sueño es uno vivir en la pasión con la que se construye su día a día. Y eso también produce un buen sueño en la noche. Ojalá fuera así siempre, pero Sí. hay muchos factores Los que dolores lastiman el emocionales sueño. son las preocupaciones y los dolores emocionales. Para dormir se requieren tres cosas sencillísimas. Si las cumplimos, comodidad. Un buen colchón, una buena almohada, una buena La pijama. comodidad es fundamental. Por eso en los aviones dormimos mal. Seguridad. Si el ambiente no es seguro, uno no siente seguridad por robos, por situaciones. Y la tercera es despojarse de las necesidades del yo. O sea, las preocupaciones, me dejaron, me trajeron, me hicieron, me va a pasar, mañana tengo. Por eso, cuando tenemos anticipaciones... Esa es la más difícil de lograr hoy Claro, por hoy. es que las otras son las fáciles. Porque las otras dos se consiguen desde afuera, pero la tercera se consigue desde adentro. La seguridad es externa, la comodidad pues es algo externo que nos permite estar cómodos, pero la tercera es clave. Y es poder despojarse de esa necesidad del yo. Por eso eran las pesadillas de chiquita antes de los viajes, antes de los paseos y todas esas cosas que le pasaban a Sandra. Sí, yo siempre he sido muy soñadora. Se me hace muy raro escuchar gente que dice, no, yo nunca sueño. Yo, ¿cómo así Pero es que los nunca que no sueñan sueño? dormidos y no sueñan despiertos No no se viven a acuerdan. plenitud. No, pero bueno, sí soñamos. La fase REM o fase MOR siempre soñamos. Lo que pasa es que como no nos permitimos esa sensibilidad de sentir lo que nos pasa, entonces no nos quedamos porque cuando uno se despierta y uno hace otra cosa, se le olvida el sueño. En cambio, las personas que queremos conocer el mundo de los sueños, nos permitimos escribirlos, sentirlos, experimentarlos y sacarles una lógica, porque es el mundo del inconsciente, es entrar en un mundo que solamente tiene acceso a ese lugar, que es el sueño. Bueno, ¿y los sueños qué son finalmente? ¿Son una revelación cerebral o del divino también dando, o sea, ¿qué se sabe de ciencia? Tú que eres el especialista en esto, No realmente sabemos. ¿para dónde más Voy a se contestarlo dirige? desde dos lugares distintos. Una es de no sabemos, pero cada vez tenemos más indicios. Lo primero es que en los sueños hay una realidad del yo que es diferente. Hay una parte, si uno se pone las manos en la cabeza, como cuando se bota un gol a alguien, ¡ay! Y se pone las manos, esa zona del cerebro durmiendo no actúa. Actúan todas las demás. Entonces no hay un yo dominante. Y eso tiene sus ventajas porque podemos sanar muchas experiencias en el sueño. Entonces el sueño tiene muchos propósitos. Tiene un propósito de sanar experiencias del día. Por ejemplo, si tú tienes un temor hoy por un terremoto, esta noche te acuestas así, mañana te acuerdas, pero no tienes la experiencia corporal. El sueño borra la experiencia sensorial de una experiencia biológica. Entonces eso tiene un propósito, sanar. La otra cosa que tienen los sueños es integrar información. Por eso seguramente has oído, yo no sé, los costeños lo dicen todo el tiempo, voy a consultarlo con la almohada. Gabriel García Márquez decía que él le decía a Aureliano Buendía y a todos sus personajes que le resolvieran sus problemas por la noche y por la mañana escribía al respecto. Porque en el sueño, y esto se ha investigado mucho, las redes neuronales se integran, no están separadas como en este momento, sino en una totalidad espacio-tiempo diferente, entonces integramos. Otra función que tienen los sueños es una función más que predictiva, es simplemente de decisión. O sea, si yo hago esto, pasaría esto, y son los sueños que muchas veces son aterradores. La otra es educativa. Las pesadillas es una formación que tienen sobre todo los bebés y los chiquitos, los niños, para prepararse para experiencias difíciles, como el training que haríamos cuando ustedes ensayan en una novela, pues en una presentación antes para cuando salen al escenario. Pero ya entrando en el capítulo de los sueños, pueden ser cosas vividas en el día. O sea, simplemente, o están viviéndose en el sueño. Tú tienes la cama frío y de pronto sientes que estás durmiendo en el Polo páramo. Norte. Sí, pero hay cosas más de fondo. Ahí es cuando entra uno en ese inconsciente superior. Ya no es el inconsciente personal, que es la memoria, sino un inconsciente donde se accede a información especial. James Cameron construyó sus películas basado en sus sueños, las películas de Avatar y estas historias. También hay personajes como Einstein, que a través de los sueños comprendió su teoría, y también Mendeleev, la tabla periódica de elementos. Y muchos personajes a través de la historia. Borges también soñaba muchísimo.
Todos los sueños son un mundo de entrada a un espacio de la conciencia donde somos creativos y donde vale la pena estar. Y las personas que más sueñan, que sé que lo hace Sandra por eso, viven una vida mucho más rica porque se permiten vivir a plenitud una experiencia que no es, digámoslo, lógica, porque ese es el mundo. Tenemos dos tipos de vidas, la lógica y, en este caso, vamos a decirlo así, la experiencial. La lógica, las cosas son así, la gente va por la derecha en la carretera, el dinero, son esas cosas, pero lo que le da sentido a la vida es esa parte no lógica de la vida. O sea, si uno describe un beso desde la lógica, es absolutamente, pues, antipático. Si uno la No tiene romanticismo. no, pues cualquier cosa. El amor, no, es una secreción de feniletilamina, eso no nos dice nada. O cualquier cosa que pase. Entonces, esa experiencia en los sueños es muy rica. Y las personas que son capaces de soñar despiertas y dormidas pueden ir más allá de los sueños, que es lo que estamos buscando hablar en estas charlas. De niña, bueno, soñaba, tenía muchos sueños cuando habían momentos especiales, que nos íbamos de viaje, nos íbamos a la playa, a la montaña, entonces la ansiedad, yo creo. Pero también tenía sueños catastróficos. Repetitivamente soñaba con el fin del mundo, que era muy raro. Decía, mamá, soñé que se acaba el mundo. Bolas de fuego caían, sentía, pero vívido. O sea, completamente... Se supone, dicen eso precisamente, que esos sueños dramáticos preparan a la persona para estar dispuesta a servir más allá de sus necesidades. Porque no se acababa el mundo de Sandra, sino se acababa el mundo de todos. Y generalmente las personas que tienen esos sueños catastróficos masivos están preparándose, porque las pesadillas tienen un propósito evolutivo. Tienen el propósito de educarnos para que saquemos las virtudes y las capacidades para afrontar las necesidades que el sueño nos entrena. Entonces, un sueño de fin del mundo, un sueño de catástrofe, es un sueño donde estamos preparados para asumir responsabilidades mayores que uno mismo. Oh, por Dios. Pero eran pesadillas. Por eso, reales, son sueños vívidos. Sí, que me sentía quemada y literal. O sea, sí, porque estado... las pesadillas tienen diferentes niveles. Están esas pesadillas que lo despiertan a uno. Hay pesadillas que la gente no se puede terminar de despertar, que son terrores nocturnos en los bebés, pero ellos rompen la casa a gritos, pero no se enteran, no recuerdan el otro día. Y también hay sueños pues, que son desagradables o malos sueños, que podría uno decir. Sueños confusos, sueños bizarros, sueños de laberinto, sueños que uno va a la universidad a presentar un examen y uno no sabe, o sueño que está uno desnudo en la mitad de una presentación. Horroroso. Sí. Pero eso no son las pesadillas, porque eso no lo despiertan a uno. Sí son malos sueños, porque uno queda... Los sueños catastróficos sí lo despiertan, que es la sensación de que el mundo se acabó, de que que hay un cataclismo. Pero se supone que si uno lo mira desde la teoría del sentido de las pesadillas y de los sueños, es una preparación para afrontar cosas que trascienden el interés personal. Porque no es que no tengo pantalón en la presentación o se me olvidó la lección de matemáticas o no llevé la regla. ¡Angustia! ¡Qué angustia! Que nos pasa también, pero tienen que ver es con eso. Y hoy por hoy las pesadillas pues obviamente han cambiado, pero bueno, es por la situación actual que está viviendo este país que... Pero eso motiva a servirle al país. Uy, hacer... No, de la forma en que cada uno Dios. lo hace. No, la gente piensa que servir al país es ser político y eso es los que menos le sirven generalmente, ¿no? Yo hace rato castré los noticieros precisamente por eso, porque empecé a tener pesadillas, pero ahora en el celular eso pum, brotan. Y últimamente he estado ahora con ese sentimiento ahí en el corazón y que se refleja en mis noches. Igual, todo lo que ha pasado con los paseos millonarios, las violaciones y todo eso, ahí me veo yo pintada viviéndolo. Creo que soy demasiado sensible, como te he dicho, y siento que hay que echarle mano. Bueno, en esa época, cuando era niña, no sabía de meditación. Ahora estoy procurando, antes de dormir, primero, pues hacer la reflexión del día y agradecimiento a Dios. Siempre le he pedido que me guíe los sueños, que me muestre cosas a través de ellos, que Él se apodere de ellos, pero ha sido difícil, mucha contaminación.
Hay un ejercicio también dentro de la misma programación del sueño, que es escribir las preocupaciones que uno tiene, para que no queden como pendientes que se los sacan en el sueño, porque el sueño también procesa todos los deseos no resueltos. Los niños por eso sueñan tanto, porque tienen muchos deseos. Y cuando se van a dormir, entonces se lo viven en el sueño. Deseos no necesariamente de que me gusten, no, no quiero que me violen, no quiero que me atraquen, no quiero, eso es un deseo de que no pase, pero es un deseo. Entonces cuando uno tiene ese tipo de cosas, sí las escribe y las pone. Las va soltando. Sí, el cerebro ya da por hecho que la experimentó lo que no quiere vivir. O sea, la experiencia de lo que no quiero, al escribirla, el cerebro ya la interpreta y no la saca en la noche para manifestarla como algo pendiente, para mostrarle, oiga, usted estaba pendiente de esto. Es como si uno dejó una olla y le va a pitar, o puso un despertador que usted quedó pendiente que a las 6 se despertaba. Exactamente el cerebro hace lo mismo. Entonces yo quedé pendiente de que no me pasara esto, que no quería esto, que... Entonces cuando uno no quiere acordarse del susodicho o de la susodicha, se acuerda todo el tiempo de ella, porque no quiere, porque al cerebro no sabe diferenciar eso. Entonces uno lo escribe. Entonces uno escribe, ocurrió esto, y lo pone textualmente, y lo que uno siente. Como si hubiese sucedido. No, lo que sucedió, no. Ah, ok. No. Sí, esta herramienta está bien difícil de llevar. No. Lo que ocurrió. Ok. Atracaron a esta persona en la calle y yo no quiero ser atracada. Escribirlo. Mañana, y puedes poner una segunda frase, mañana pensaré eso en el día. Como dándole una orden implícita al cerebro. Entonces el cerebro lo que hace es que toda esa sensibilidad la pone en el momento de procesamiento consciente y no de procesamiento inconsciente. Porque lo que uno más rechaza, los campesinos no lo dicen, lo que uno más detesta, uno se apesta. Y en este caso, cuando yo no quiero procesar un sueño, en el sentido lo voy a tener más presente. Cuando yo no quiero pensar en un teléfono rojo, pienso en el teléfono rojo. Entonces el cerebro en el sueño nos proyecta los deseos no resueltos, acabo de explicarlo también, también son conexiones espirituales. Incluso uno puede programar los sueños lúcidos, que una persona sensible debería ser un poco antipático, podría experimentar sueños lúcidos, que es dirigir los sueños antes de dormir, que es entrar en el capítulo de sueño consciente. Porque muchos, no solo terapeutas, sino muchos investigadores utilizan el sueño para resolver, porque el sueño, insisto, y esto ya hay un investigador del sueño, se llama Matthew Walker, que él ha investigado esto durante muchos años en laboratorio, cómo se programan también los sueños, y que eso antes era como esotérico o fantasioso, y cómo las redes neuronales se integran. Entonces, cuando uno tiene una pregunta antes del sueño y la pregunta no tiene una respuesta lógica, uno se despierta con la respuesta. Pero tiene que ser una pregunta donde no vayas a la memoria, mejor dicho, sino es como, por ejemplo, una pregunta que la gente no hace, cuando yo se la recomiendo a las personas en duelo. Entonces, no, ¿cómo hago para sacarme este dolor? No, una pregunta antes de dormir, ¿qué es el amor? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el gozo? Una pregunta de ese estilo antes de dormir. Varias veces, preguntárselo y dormirse. Entonces el cerebro construye una respuesta propositiva. Y se queda ahí en ese... Y se va para ese lugar y no se va para el despecho, la deshonra, la humillación, la traición, que es donde nos quedamos generalmente, en lo que no queremos sentir. Por eso cuando tenemos deseos y queremos que los deseos sean liberados, escribirlos funciona muy bien. Antes de dormir y escribirlos con lo que sentimos y poniéndolo. Mañana a las 10 de la mañana lo voy a pensar. Y uno a las 10 de la mañana lo piensa. Qué buenos recursos. Voy a ponerlos en práctica. Bueno, hay otros recursos que Sandra utiliza, ¿no? Que son la luz roja, las gafas. Ahora vamos a tener un regalo especial por ese lado. Ay, qué chévere. Sí, le he estado prestando mucha atención. He sido súper dormilona, Sandy. Tengo que reconocer que si yo no ponía despertador, podía seguir derecho 12, 15 horas. Era de buen sueño. Por supuesto. De largo sueño. Bueno y largo, sí, y profunda. O sea, puede haber un tractor ahí al lado y yo, desde que no tenga frío, yo creo que el frío es lo único que me roba el sueño en ese momento. Después tuve un evento bien importante emocional y perdí el sueño, no dormía. Estado de alerta, ¿no? Sí, en mi separación fue Eso es perder traumática. Perder la seguridad, ¿no? Perder la seguridad y la confianza. Sí, fue difícil. Yo dije, no puede ser, se me fue lo más preciado que tenía, que era el sueño. Bueno, con el tiempo pues, se sanó la situación y se sanó mi sueño. Y hoy por hoy sí me decían que con el paso de los años el sueño se iba afectando. Entonces,
afortunadamente hay tanta ciencia al respecto que le he echado mano a todas esas herramientas. Tengo las gafas ámbar, porque soy de dormir con el televisor encendido. Es como mi arrullo. Le pongo temporizador y entonces tengo las gafitas y después sí ya medio de sueño saldrán volando. Tengo la luz roja, los paneles de luz roja hace mucho tiempo. Y ahorita en diciembre de regalo también me di la manta de grounding para dormir para en descargar ella. a tierra. Esas son como las herramientas que tengo ahí porque me estaba despertando todas las noches a las 3 de la mañana. Yo, ¿qué es esto? Me están haciendo brujería. Hablan mucho de que esa hora es una hora como energéticamente importante. Tiene muchas explicaciones también, pero una también es más simple. Y es que las primeras, digamos, ciclos de sueño, que son de 90 a 120 minutos, el segundo o el tercero, tienen que ver mucho con el proceso corporal y luego el mental. Cuando la mente no se desocupa, queda latente y nos despierta a esa hora. Ok. Entonces nos queda pendiente. Pero ha mejorado un montón, ¿sabes? Eso es la higiene del sueño. Intento hacer muchas cosas, no tomar, por supuesto, café ni bebidas oscuras horas antes, no comer tan tarde, o sea, antes de 6 de la tarde. Obviamente, si me invitan a una cena, no me importa pasar buena noche desde que tenga un gran momento. Pero sí, la higiene del sueño la empecé a cuidar, porque siempre la promovía, pero como dormía tan bien, nunca la aplicaba, hasta que pues llega el momento en que el cuerpo pide ayuda. Sí, yo creo que además las enseñanzas, el padre predica, pero no aplica eso en los campesinos también, y en este caso hay que volverlo práctica. Y estudiantes, pues, por supuesto, ya pisando los 40, ya me advertían que hormonalmente también ocurren ciertos movimientos y que podría suceder. Entonces, como no sé a qué echarle la culpa, claro que ya me estoy haciendo como la cascada de todas las hormonas en mi cuerpo para saber si de pronto por ahí es. Pero me han funcionado muy bien estas herramientas. Oye, es esencial poder descansar plenamente, más una persona que ha estado acostumbrada a dormir bien y a soñar tanto. Pues el secreto de la longevidad, aparte de las relaciones interpersonales, la segunda es el sueño, por encima de la alimentación y el ejercicio, es impresionante. Muy bien dateada, sí, ¿eh? La primera dice Julianne Hall-Lusten que lo primero es relaciones intensas y profundas, no de redes sociales. Reales. Face to face, de por lo menos 3 a la semana y de 20 a 30 minutos donde se compartan experiencias y sentires. Esa es la clave de la definición. Lo segundo es un sueño profundo y reparador. Y después viene la actividad física, viene la alimentación. Pero la gente le da muy poca importancia a estas dos, que son las que más marcan en las posibilidades. A 10 años vista, la posibilidad de morir está realmente relacionada con estas dos características por encima. Sí, claro, porque se ha demostrado que el 90% de las enfermedades, escuchaba a Manuel Segarra, ¿sabes? Por supuesto. Lo amo. Y decía eso, el 90% de las enfermedades son por el cortisol, la falta de sueño, el no reparar, el no poner el cuerpo en reposo y liberarse de las catecolaminas, la adrenalina, la noradrenalina. Entonces, y qué bueno que todas esas enseñanzas que en Bravísimo salían de parte. Sí, me encantaba hacer los aportes porque por eso, entonces, aprender a través de un programa de entretenimiento a la vez me parecía y hay que ponerlos en fabuloso. práctica algún día, ¿no? Sí, eso está, son también, se cargan ahí en el morral, esas herramientas no solo para utilizarlas en la vida nuestra, sino poder compartirlas con las personas, que es fantástico. Y a veces el quinto nivel del aprendizaje es la enseñanza, ¿no? Cuando las transmite uno a otros, pues las termina volviendo parte de uno mismo, de ese equipaje Sí, útil. mis amigos siempre me dicen, voy a llamar a Sandra. Yo no soy médico, yo sé algunas cosas, pero te puedo decir qué médico te puede atender, pues porque ya son cosas Pero muy siempre, profundas, siempre pero que iba Bravísimo y las veces sí. que he visto, siempre decía, Sandra habla en un lenguaje que tenía un dominio, no de la jerga, sino de la forma y del fondo. Y en mis redes sociales también aprovecho, tengo un espacio, Sí. unas capsulitas que también tiro cada 8 días los domingos pues también para poder, de una manera diferente a cómo comunican los médicos, dar información, tips prácticos para la vida, para tener salud, calidad de vida, bienestar. Y me gusta hacerlos. Me genera... Y contar de una manera jocosa, que le llegue a la gente, al niño, a la niña, al adolescente, a la mamá. Eso me parece Los médicos somos importante. poco buenos comunicadores por términos prácticos porque por mantener la exactitud de la información nos perdemos en la profundidad y sobre todo en que sea asequible a las personas.
En mi ejercicio como enfermera, lo que más me gustó fue la PIP, la promoción y la prevención de la salud, que es yo creo que uno de los objetivos principales que tienen las jefes de enfermeras y enfermeras en general, poder, como tenemos más contacto con el paciente, con la comunidad, poder comunicar. Y ahí me iba supremamente bien en esa parte de promoción y prevención de la salud. Entonces, fíjate cómo la vida es como un Tetris y te va organizando para poder... Pero siguiendo los sueños, es que yo lo que creo es que hay que permitirse soñar de niño, permitirse soñar de noche y permitirse vivir los sueños con pasión y con intensidad. Y nos quede un día o 100 años de vida, vivir. Sí. Confieso que he vivido. Esa es una frase que tendría que tener sentido al morir. Soy muy soñadora, como te lo dije, de sueño horizontal, pero también soñadora vertical. Sueño demasiado, tengo muchas metas, objetivos, que puede estar bien, pero también a veces es frustrante porque te pones unos sueños y unas cosas que son, bueno... Pero hay que disparar a las estrellas aunque se queden en las nubes, pero por lo menos Sí, hay el tiro hay que mirar hacerlo lejos. alto. Y antes de que pasemos precisamente a ver cómo es que duerme Sandra, ¿cómo es eso de recordar algo en la cuna? De esa etapa infantil, de bebé, mejor dicho. Sí, pues dentro de la literatura dicen que uno no se acuerda, que es imposible tener recuerdos, sobre todo de la infancia. Después de los 3 años dicen que puede suceder, pero cuando estás en tus primeros meses dicen que no. Sin embargo, tuve un suceso bien impactante para mi mamá sobre todo, pero pues como ellos transmiten todo el estrés a uno, me encontró en la cuna esta mujer con esa cuna que me da vergüenza, pero me hice popis y se salió del pañal y yo empecé a jugar con él por todos lados y dice mi mamá que hasta la boca, que yo me lo estaba comiendo cuando me encontró y que la reacción de ella fue, Dios mío. Entonces yo estaba feliz jugando con mi materia, con mi plastilina y resulta que me acuerdo perfectamente de ese momento, que miré las barandas de la cuna, yo le contaba a mi mamá y me acuerdo, y me decía, ¿cómo te vas a acordar? Tenías pocos meses, estabas muy chiquitica. Y yo sí, le tengo ese recuerdo ahí plantado. Entonces, bueno, la ciencia tiene que darle chance a las personas que de pronto tenemos. Y también me acuerdo muchísimo cuando estaba en la cuna que eso era aún más pequeña, cómo mi mamá me envolvía y me dejaba en esta parte. Esto en Ibagué, ¿no? Sí, claro. Me dejaba, o sea, me envolvía y era como un taquito, como suelen ahora también hacerle Como algunos tabaco, niños. sí. Y aquí en esta parte me ponía, y yo duermo así. Hoy por hoy lo que hago es hacer lo mismo que hacía mi mamá cuando estaba en la cuna. Entonces tengo esa sensación de confort y como de que Y me por eso el apapachaban frío, así. por eso el frío es tan molesto para dormir. Sí, Es que esas cosas se fíjate, aprenden y lo que y está queda ahí... marcado. Exacto. Por eso vamos más allá de los sueños de niños toda la vida y de los sueños despiertos y dormidos. Seguimos los sueños y cuando no los seguimos, no en la acción, sino en el sentir, porque uno no se sueña lo que vivió en el día, sino la emoción con la que lo vivió. Por eso la emoción pendiente, la preocupación, cuando se escribe, se libera. Entonces, esas más allá de esos sueños de niña se siguen viviendo y cuando uno los vive, se vuelve pleno. Pues sí, fíjate, es bien especial entender este mundo porque, bueno, se puede trabajar con él, Claro. podemos modificarlo, sí necesita disciplina para poder hacerlo, pero es fantástico poder jugar con lo que no es palpable y que uno cree que no puede manejar. Sí se puede. Se puede manejar y se puede disfrutar y eso es lo que le da sentido a la vida. El mundo lógico le da sentido a la forma, a los órdenes creados por los humanos, pero ese mundo analógico, relacional, experiencial es el que le da sentido a la existencia, a lo que somos, seres existenciales. Sí, desde la Biblia se hablaba de los sueños y cómo... Lo de la famosa 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. Entonces, bueno, hay mucho por descubrir. Ay, sí, ese es un mundo para Además, porque descubrir. no termina uno de entender, siempre hay evolución a través de todo lo que la ciencia avanza, se da uno cuenta que el cerebro es esa cajita fuerte, tiene adentro una cantidad de maravillas, una cajita de Pandora. Hay que seguirlo analizando y los sueños es una forma de entrar en él. Vamos precisamente a ver cómo es la forma del sueño de nuestra invitada Sandra Preciado.
Preciada suegra. Bueno, yo esta pijama la conozco. ¿Vas a revelar secretos aquí? Y son públicos porque son televisivos. Estuvimos en una cama y ya conocías mi pijama. Vea Exactamente. pues. Eso fue en Corferias. Sí, señor, hicimos un programa dedicado al sueño. Al sueño, sí. Yo estuve invitado, estuve en la mitad de todo el equipo de Bravísimo y esta era la pijama. No vayan a recortar y a editar eso porque puede salir en cualquier lado. Bueno, pero pues Pero fue una pijama, una pijama de... una pijamada de ellos y yo estaba vestido de médico, pero me metieron en la mitad de la cama a preguntas sobre el sueño. Eso lo hicimos hace Buenísimo. varios años en Corferias. Sí, señor. Un Día Mundial del Sueño, precisamente. Bueno, esta es una pijama Buena un poco memoria. más... Bogotá, yo soy de, o sea, de dormir en confort. Por supuesto, si ya hay alguien que me acompaña en la cama, yo me traslado a las que uso en Ibagué. Por supuesto, soy coleccionista de todo, yo creo. Y pijamas tengo un montón, pero mis preferidas, por supuesto, son las que me protegen del frío, porque ya saben que el frío es el único culpable de que yo no duerma bien. O sea, el mameluco. Este mameluco, que también te contaba ahorita detrás que de niña mi mamá me pijamaba a mí y a mi hermano con este mismo tipo de pijamas. Entonces, cuando me regalaron esta pijama, pues justamente hice una regresión en ese momento y se convirtió en mi preferida. Solo para lavarla cuando se Sí, ensucie. solo cambio de pijama cuando tiene que entrar a la lavadora. De resto es mi preferida y además de buena calidad. Bueno, Sandra le duele el hombro y esta es una almohada precisamente para eso, ¿no? Para poder colocarlo. ¿Cómo es la postura para dormir? Mira, yo soy de mucho movimiento y sobre todo, bueno, cuando, como te cuento, tengo pesadillas, ¿sí? Pero siempre he intentado ser juiciosa porque dicen que uno debe dormir boca arriba. No sé si esa es la ¿Boca arriba? Pues para evitar las arrugas, O sea, las arrugas y las marcas en la cara. Eso depende de la almohada. Precisamente las almohadas modernas no hacen presión porque se acomodan con la presión de manera tal en que y como tienen agujeritos todas, tal vez si uno las toca, porque obviamente aquí está. Entonces, eso permite que haya esa distancia y no haya presión. Las almohadas antiguas, y no de este estilo, pues, tienen esa característica que podían rayar. Sí, ahora pues se pusieron de moda las de satín, compré de satín de todos los colores, pero sin embargo a veces me despierto con algunas líneas que generan las arrugas. Este regalo, mira, yo duermo así, sobre todo así, bien despermercada, o sea... Voy a subir un poquito la cabecera que ayuda también a disminuir las arrugas. A ver. La cabecera de la cama para que haya drenaje Ay, precisamente ¿qué es este linfático. colchón? ¿Cuántas Es- posiciones? Claro, puedo porque esto lo que encontrar? tienes es la base que es ajustable y que se sube. Y acuéstate un momento boca arriba, por favor. Y esta postura que viene a continuación es la postura ideal para descansar 15 minutos en el día para cualquier momento, porque drena todo lo que está en las piernas y todo lo que está en la cabeza. Fantástico este colchón. Yo lo que hago es que me acuesto y pongo los pies en la cabecera de la cama para pues seguir el retorno y poder Exacto. aliviar un poquito Pero la... esta postura para descansar, por inflamación. ejemplo, para recuperar el bienestar, 15, 20 minutos, incluso estarse ahí sin necesidad de dormir ni nada es suficiente. Y para dormir sí es mejor tener un poquito levantada la cabecera, incluso para evitar las arrugas. Santi, estoy durmiendo mucho así, Eso- recogida, ¿por qué? Hay tensión antes de dormir. Y me Y hay levanto tres- con un dolor en las muñecas. Claro, por la postura además. Sí, siempre como que Esto va a ayudar al hombro, entre otras cosas. fantástico. Yo no sé si es el Frozen Shoulder que está llegando a mi vida, si has escuchado eso. Por supuesto. No sé si es eso o la posición también con la que estoy durmiendo. La postura es ideal porque hay una cosa fundamental. Así como la sonrisa nos muestra cómo estamos por dentro, la postura nos cuenta cómo estamos sintiendo. Y esta postura entonces con la que yo duermo, ¿qué demuestra? Que necesito alguien que me haga cucharita Ya, urgentemente. lo que uno necesita para poder dormir bien, que volvimos a decir, es estar en la sensación de poderse mover. Es clave que uno se pueda mover porque nadie se cae en una sola postura. Pero digamos, aquí podemos cambiar de lado izquierdo al lado derecho a través de la almohada. Y los colchones de zonas, que son este tipo de colchones, lo que hacen es que redistribuyen la presión para que no haya zonas de presión. Cuando recién me acuesto, por supuesto hago el decúbito dorsal izquierdo, ¿no? Que es la postura posición ideal, donde pero- como deberíamos, pues, por el sistema Digestivo. gastrointestinal y todo esto, pero pues una vez ya la conciencia se va, me empiezo a mover y generalmente boca abajo siempre me despierto. O sea, yo empiezo como... Si está uno boca abajo, tuerce un poco la columna, ¿no?
Entonces, bueno, pero eso sí ya era imposible de controlar porque eso depende también de los... Lo que hay que hacer es algún tipo de práctica de estiramiento antes de dormir, para Mm, que las manos estén totalmente relajadas, hacer prácticas de estiramiento, no de ejercicio intenso. Es más, si uno hace ejercicio intenso como spinning o como una práctica, o bailar, o cualquier práctica que sea intensa antes de dormir, va a haber más contracción por respuesta adaptativa. En cambio, si uno hace ejercicios de estiramiento, solo estiramiento, incluso levantar los brazos, tocar el techo, los dedos, cualquier cosa que haga estiramiento va a hacer que se suelte mucho más. Los animales se estiran antes y después de dormir, o sea, se despiertan y se estiran, que lo primero que tiene uno que hacer al despertarse es quedarse sentado en la cama durante unos 30-40 segundos para mejorar el retorno. Con los años es indispensable más de un minuto para evitar que le dé mareo. Y después de eso hay que hacer estiramientos en todas las direcciones. Y antes de dormir hay que hacer estiramientos en todas las direcciones antes de acostarse a dormir para que haya flexibilidad. mm, voy a sumarlo dentro Nos de mi enteraremos, rutina. averiguaremos con el paso de los días. ¿Sí? Ay, sí. Además que un estiramiento es de las cosas más agradables porque los músculos no llegan tensos. Y la postura de medio lado siempre es más saludable para dormir. Cualquiera de los dos, siendo, sí, se está indicado que es más el izquierdo, pero también sirve el derecho. Sí, sobre todo las mujeres que están en estado de gestación les recomiendan de huevito dorsal izquierdo. Sí, el lateral izquierdo que necesitamos para que se drene lo que viene de abajo, sobre todo porque el útero grávido, o sea, la barriguita, pesa. Bueno, muchas cosas he aprendido el día de hoy contigo Mira. y dentro de esas, dormir mejor. Dormir mejor, que es esencial. Bueno, ¿me llevo el colchón o qué? Sí, por favor. ¿Me lo empacan? ¿Seguro? Gracias. Dulce sueño. Bueno, ya estuvimos entonces aprendiendo de posturas de sueño, pero ahora viene, bueno, ya Sandra nos contó algo maravilloso, es que conoce estas gafas ámbar. Estas gafas lo que hacen es que la luz azul, para ver pantallas y todo. No comparto mucho que la gente las pone de día, o sea, hay gente no. que está utilizando las gafas, ya están haciendo, es lo contrario, ¿no? Porque No, es no, cuando hay luz azul, en el día hay que ver el sol. Claro, Entonces uno necesita la luz azul de día y no la necesita nada En en la los noche, extremos. En la noche es que no necesita la luz azul. Esto es 1 hora y media antes de acostarse a dormir, para ver televisión, pantallas, El lo que haya que celular. hacer. Esto es Fantástico. un spray de lavanda para colocar en la cama, En las sábanas. en las sábanas, ya con la almohada de CBD. Y esto es todo, pues todos los tips de sueño para tenerlos claros. Pero esto, en el caso de Sandra, yo creo que es lo más maravilloso, que Uy. es un cuadernito para escribir lo que queremos liberar antes de la noche y para escribirlo. Eso es un cuadernito de sueños, para escribir sobre los sueños. Ojalá tenga 500 hojas Bueno, conseguimos más. con esta actividad. Onírica. Gracias, Santi, qué lindo regalo, de verdad. Muchísimas gracias. Es que la actividad Te tendré en onírica, mi mesita de noche. la actividad onírica es absolutamente esencial. Nosotros queremos aquí precisamente que las personas estén dispuestas a soñar. Es que los sueños cambiaron el mundo. Si el ser humano no soñara, estaríamos en la edad de piedra todavía. Si no soñara despierto, ¿qué tal? Pero en la de piedra también se tendría que soñar. Sí, pero quiero decir, si hubieran quedado allí, no se hubiera transformado la humanidad. Ah, No ok. hubiera cambiado. No, el ser humano sueña, es más, los gatos, los perros sueñan. Hoy sabemos cada vez más de los sueños. Yo, evidentemente, leo, investigo y aún no sé nada, porque ese sí es un mundo. Y programo mis sueños, yo entro profundamente, estudio cosas en los sueños, me hago preguntas antes de los sueños y disfruto los sueños. Para mí es un encuentro sagrado donde nadie más puede entrar. No, es que tú ya tienes el manejo, por supuesto, de todas, y la práctica. Sí, Bueno, los mortales vamos ahí, vamos pero es que se puede, siguiéndote los cualquier pasos. persona lo logra. Cualquier persona logra programar sus sueños si hace una disposición. Y sobre todo, si se quita todo lo que, si está en un lugar seguro, en un lugar cómodo, como estabas hace un momento ahí en la cama, y sobre todo, fundamentalmente, si se quita las necesidades particulares del yo, las preocupaciones, qué va a ser de mi vida, y se hace preguntas existenciales, preguntas que son absolutas. ¿Qué es la felicidad? Y entra en el sueño. Entonces se tienen experiencias que se salen del pequeño yo y se tienen experiencias místicas, sueños lúcidos y sueños vívidos, son diferentes. Los sueños lúcidos es cuando yo sé que estoy soñando, entonces puedo hacer lo que quiera. Pero eso es muy difícil llegar a ese estado de saber que estás dentro de un sueño. No, es fácil hacerlo. Wow, Matthew no me ha Walker, pasado. este investigador y muchos más han logrado encontrar la manera. Incluso es tan así
que durante la fase de los sueños, que uno hace movimientos oculares que se llama amor, a las personas que inducen los sueños lúcidos, les hacen preguntas y todo, y a través de los movimientos oculares las contestan porque están paralizados. Recordemos que, si no lo saben, durante el momento de sueño, cuando estamos soñando, nuestro cuerpo se paraliza, excepto los músculos de los ojos que se mueven. Hay un músculo que no se paraliza, que es el más importante, el corazón, y otro muy importante, que es el diafragma. Ambos son esenciales. Los demás músculos se paralizan. Entonces uno no, porque si no uno le pegaría a la pareja soñando que está subiendo una montaña. Bueno, yo lo hago con las pesadillas. En las Pobrecito el que duerme al lado mío. Ya veo por qué la mamá la envolvía así como un tabaquito. Pero técnicamente, en los sueños lúcidos, la persona es consciente que está soñando. Y cuando uno hace eso, los sueños lúcidos son fáciles de hacer, es disponerse a hacerlos. Y cuando uno se dispone a hacerlos, entonces uno decide... ¿Puede dirigir el sueño? Claro, ir a donde quiera ir. A la casa de Mario Casas. Voy a dirigir un sueño de esos porque será la única manera de cumplir ese sueño. Bueno, pero no solamente eso, sino la manera, por ejemplo, volando. O sea, digo no volando en avión, sino volando como... Bueno, y la pues porque también hubo un tiempo que me salía de mi cuerpo. Yo sé, he sido con Cada ese vez hay tema. más ciencia que explica lo que son los viajes astrales y todas esas cosas hoy en día están dentro del lado de la fantasía, pero hemos entendido cómo funciona eso. Y hay una cosa que es la parálisis del sueño, que le da a una de cada 4 personas. Muchos de los programas que vamos a hacer aquí, vamos a hablar de esos temas, no solo de las... Porque vamos a explicar todo más allá del sueño. Estamos conociendo los sueños, pero más allá del sueño y lo que se ha descubierto a través de la ciencia, lo que se ha descubierto a través de la conciencia, los estados que se pueden lograr, las técnicas que lo pueden llevar. Por ahora, y lo más importante, hemos disfrutado de toda la presencia de Sandra y hemos hecho algo fundamental, motivarnos para seguir soñando. Bueno, sí, hay que soñar, dormidos y despiertos. Yo creo que ese es un mundo donde podemos salir de la realidad y es indispensable para poder tener también otros espacios donde podamos jugar. El mundo del inconsciente, como el mundo de la web, es el mundo de los sueños, es ilimitado. Y explorarlo conscientemente es como, a veces nos vamos a las estrellas, pero no vamos al océano, es ir a la profundidad de nuestro propio océano. Así que toda la vida se puede, cada noche es una oportunidad. Cada noche es una oportunidad a soñar bonito. A soñar bonito. Muchas gracias por estar aquí, más allá de los sueños.